Vamos a continuar con el módulo 4 y comenzaremos la sesión 2, que va a estar dedicada a conocer distintas maneras de adaptar puestos de trabajo a trabajadores mayores. En esta primera unidad vamos a ver criterios básicos de ergonomía relacionados con los trabajadores mayores. Un puesto ergonómicamente bien diseñado debería de ser válido para cualquier trabajador. Los trabajadores mayores pueden estar bien adaptados a la mayoría de trabajos si estos están concebidos de manera ergonómica. Sin embargo, en algunos casos serán necesarios cambios específicos para acomodar a ciertos trabajadores mayores, sobre todo aquellos que puedan tener limitaciones funcionales. Para ello es muy importante considerar los cambios físicos, psicológicos, que forman parte del proceso de envejecimiento, así como el análisis de las demandas de trabajo y las capacidades de los trabajadores para detectar posibles desajustes y adoptar las medidas necesarias. Esta información es la que hemos visto en los módulos 2 y 3. En general, los cambios que se realicen en el puesto de trabajo tienen que buscar mantener los puestos de trabajo de los trabajadores mayores y favorecer la contratación también de trabajadores mayores, evitar los riesgos para la salud y la seguridad y mejorar el desempeño de estos trabajadores. En general, un lugar de trabajo ergonómicamente bien diseñado requerirá pocas modificaciones, independientemente de la persona que lo ocupe. En cualquier caso, siempre es necesario realizar una evaluación del trabajo con el trabajador seleccionado, para ver si puede haber posibles interacciones entre sus características y las demandas del trabajo. Otro criterio del diseño ergonómico es que el coste no tiene por qué ser alto, de hecho muchas veces puede ser nulo o muy bajo. Cambios organizativos, distribución espacial, formación específica para realizar la tarea, aprovechar la experiencia, hay muchas medidas que pueden ser con un coste bajo o muy reducido. Y por último, otro criterio sería fomentar el uso creativo del sentido común y la experiencia laboral de los trabajadores con más edad. Este es un activo que muchas empresas no aprovechan y que realmente podría servir tanto para adaptar el puesto al trabajador mayor como para que la empresa pueda optimizar sus procesos. Bien, ¿cuáles son los principales criterios ergonómicos o los principales principios que podemos usar para acomodar el puesto de trabajo a trabajadores mayores? Pues son estos 5 que veis aquí en la diapositiva, que vamos a trabajar más adelante y que luego volveremos a ver en los criterios de adaptación física, pero básicamente sería: hay que considerar trabajar en posturas neutras, permitir los cambios posturales, trabajar desde la zona de potencia, proporcionar una buena iluminación y disponer de un buen agarre. Trabajar en posturas neutras significa trabajar con el cuerpo en una posición neutra, ya que esto reduce el estrés y la tensión en el sistema musculoesquelético. Vemos que aquí en la diapositiva cuáles consideramos que son las posturas neutras, aquellas que están menos alejadas de lo que es el centro de gravedad de la persona. Esto es particularmente importante para personas mayores, ya que la capacidad de movilidad articular y la flexibilidad en las articulaciones se reduce con la edad. Por lo tanto, hay que evitar lo que se conoce como posturas forzadas, como por ejemplo la flexión del hombro o la extensión del hombro, es decir, echar el hombro hacia atrás, o lo que son las posturas de separación lateral o abducción con extensión. Este tipo de movimientos es importante que se eviten en trabajadores mayores. Otro criterio básico es permitir cambios posturales. Esto ya lo hemos comentado en las diapositivas de recomendaciones generales, pero esto es muy importante para el trabajador mayor, que tiene una tolerancia menor a permanecer durante mucho tiempo en la misma postura. Por lo tanto, hay que evitar esas posturas estáticas y organizar los puestos de trabajo de manera que puedan cambiarse de postura. Pues, por ejemplo, como se ve en esta diapositiva, un trabajador sentado puede optar por estar sentado o por estar de pie para realizar la misma tarea. Otro de los criterios es lo que se llama trabajar desde la zona de potencia. La zona de potencia es aquella que está entre lo que es el hombro y justo por debajo de la rodilla. Es esta zona que se ve aquí. ¿Vale? Normalmente en esta zona es donde tenemos una mayor capacidad para realizar fuerza.
Popularmente se conoce también como la zona de estrechar la mano, es la zona en la que tú das la mano a otra persona. Esta zona es donde deberemos colocar la mayoría de objetos, de elementos de trabajo, de zonas de información básica que se usen con mayor frecuencia en el puesto. Otro criterio muy importante, que como hemos visto en el módulo 2, hay un decremento de la capacidad visual de las personas a medida que envejecen, por lo tanto, un criterio fundamental es proporcionar una buena iluminación. Una buena iluminación quiere decir una iluminación suficientemente intensa, que no provoque deslumbramientos, que no provoque reflejos y sobre todo que pueda regularse por el propio trabajador. Y por último, el quinto criterio básico para acomodar a trabajadores mayores es disponer de un buen agarre. Un buen agarre significa que los elementos de trabajo puedan cogerse desde lo que se llama un agarre de potencia, en lugar de los agarres de pinza. Vemos aquí la diferencia entre un agarre de pinza y un agarre de potencia. Los agarres de potencia permiten tener un mayor control sobre los elementos y aprovechar toda la fuerza, ya que también la capacidad del trabajador mayor se ve reducida de manera más distal, entonces es importante que pueda tener ese buen agarre.